El 1 de febrero de 2021, una profesora de fitness estaba grabando uno de sus entrenamientos en las calles de Naypyidaw, la capital de Myanmar. De fondo se pueden ver los tanques pasando y así es como el mundo entero conoció el golpe de estado de Myanmar. La pregunta es, ¿por qué el ejército ha dado un golpe de estado en Myanmar? ¿Y por qué debería preocuparnos este país? ¿Tiene futuro la democracia en Myanmar? En este vídeo te lo vamos a contar, y atentos porque tenemos información de primera mano. Un saludo a todos los seguidores de Visual Politics. Soy Pablo, trabajo y vivo en Yangon, la capital económica de Myanmar, y os voy a contar lo que estamos viviendo estos días por aquí. Exacto, en este vídeo hemos tenido la ayuda de una persona que está viviendo el golpe de estado de Myanmar muy de cerca. Como la situación ahora es bastante peligrosa, hemos decidido ocultar su apellido para preservar su anonimato. Dicho esto, vamos con el vídeo. Myanmar es uno de esos países que todos sabemos que existe, pero que nadie sabría colocarlo exactamente en el mapa, y es normal. Durante décadas han estado totalmente aislados del mundo. Sí, amigos de VisualPolitik, hasta el año 2003, Myanmar era una especie de Corea del Norte, pero sin comunismo. Sin embargo, en el año 2015, The Economist nombró a este país como el país del año. Ese año, Myanmar celebró sus primeras elecciones libres, y estas elecciones las ganó esta señora que veis en pantalla. Aung San Suu Kyi, nada menos que una premio Nobel de la Paz. Podríamos decir que esta señora es algo así como la versión asiática de Nelson Mandela. Vamos, que hasta los de U2 la han dedicado una canción. Por estos años es cuando vine a Myanmar, buscando las nuevas oportunidades que este país me ofrecía. Myanmar caminaba finalmente hacia la libertad. Pasaba a ser una de las pocas democracias en el sudeste asiático, y había muchas posibilidades, dado que tras décadas de aislamiento en este país está todo por hacer. El país tiene petróleo, gas, rubíes, piedras preciosas, produce gran cantidad de alimentos y además es precioso, por lo que tiene un potencial turístico enorme. Sin embargo, bajo este nuevo gobierno democrático, el ejército birmano, el llamado Tatmadaw, perpetró un genocidio contra una minoría racial, los rohingyas. Todo esto con el apoyo tácito de la Premio Nobel de la Paz. Llegó a defender al ejército en la comunidad internacional, y ahora el ejército la devuelve el favor dando un golpe de estado y arrestándola. Así que la pregunta es, ¿por qué el ejército ha dado un golpe de estado en Myanmar? ¿Hasta qué punto este país puede recuperar su democracia? ¿Por qué debería preocuparnos Myanmar? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes os tengo que dar toda una sorpresa, algo que muchos nos habéis pedido durante años. Veréis, desde que empezamos este proyecto, VisualPolitik, nos habéis pedido que demos más contenido sobre Latinoamérica. Y es normal. A fin de cuentas, hay muy pocos medios que cubran esta región con seriedad. Apenas hay análisis políticos y económicos sobre Latinoamérica, y esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que se trata de una de las regiones más impredecibles del mundo. Pues bien, os presentamos LatamPolitik. La primera cuenta de Substack dedicada a la política latinoamericana. A partir de ahora os enviaremos 3 correos por semana con los análisis más precisos sobre Latinoamérica. Pero no solo eso, para asegurarnos que os damos el mejor análisis de política, nos hemos asociado con una de las mejores consultoras de inteligencia política en el mundo, Perch Perspectives. Esta empresa asesora a varias multinacionales en Estados Unidos. Pues bien, a partir de ahora todo ese conocimiento estará disponible también para todos vosotros. Y diréis, ¿pero cuánto cuesta suscribirse a LatamPolitik? Si se trata de un servicio de consultoría que usan las grandes empresas, seguro que no va a ser barato. Pues nada menos que $5 al mes o $50 al año. Es más, podéis probar las primeras 2 semanas totalmente gratis. Pero no solo eso, los que nos apoyáis en el nivel 4 de Patreon recibiréis LatamPolitik a coste 0. Y diréis, ¿pero cómo os podéis suscribir a LatamPolitik? Pues muy sencillo, solo tenéis que entrar en latampolitik.com, elegir idioma y suscribiros a la cuenta de Substack. Con esto, no solo estaréis contribuyendo a mejorar VisualPolitik, sino que además tendréis el mejor análisis geopolítico para vuestra toma de decisiones. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. La
guerra civil más larga de la historia. Normalmente, cuando hablamos de Asia, pensamos en países emergentes como Vietnam o China, países que eran muy pobres hace 50 años, pero que hoy crecen a toda velocidad. Pues bien, Myanmar es todo lo contrario. Hasta mediados del siglo XX, Myanmar, entonces Birmania, era conocida como la perla del sudeste asiático, la colonia británica más rica de la región. Tenían de todo, minas de rubíes, de jade, petróleo, gas, pero en el momento en el que se independizaron, las cosas fueron de mal en peor. Veréis, en Myanmar hay más de 135 grupos étnicos. Ya os podéis imaginar lo difícil que era que todos se pusieran de acuerdo. Tan pronto como se independizaron, muchas de estas pequeñas etnias de Myanmar se rebelaron contra el nuevo gobierno, creando no una, sino 15 guerrillas, que entre todas son prácticamente una guerra civil. La guerra civil más larga de la historia, porque empezó en 1948 y continúa hasta nuestros días. Mirad este mapa. Este mapa muestra las zonas controladas por los grupos étnicos minoritarios de Myanmar, que buscan mayor autonomía y en general una república federal. Son zonas fronterizas que escapan del control directo del gobierno central y del Tatmadaw, el ejército. Y aunque la mayoría de ellas se encuentran status quo, es decir, que no hay conflicto abierto entre grupos armados, muchas de ellas funcionan de forma autónoma, con sus propias fuerzas de seguridad, impuestos y demás. Para que os hagáis una idea, en estas zonas es donde se produce casi todo el opio y la metanfetamina que se consume en el mundo. En otras palabras, que es donde están casi todos los grandes narcos asiáticos. Y os preguntaréis, ¿pero y qué pasa en la parte que no está en guerra? ¿Qué pasa en la parte que sí tiene un gobierno legítimo? Pues lo cierto es que las cosas no van mucho mejor. En un principio, Myanmar tenía un gobierno civil, pero en 1962 el general Ne Win dio un golpe de estado y empezó una larga dictadura militar. A diferencia de Tailandia, que también ha tenido dictaduras militares durante años, los militares de Myanmar se caracterizaban por dos cosas. La primera, el aislamiento absoluto. Durante décadas, Myanmar estuvo cerrado a cal y canto a la inversión extranjera. Mientras Tailandia recibía con los brazos abiertos a las fábricas de coches o de discos duros, los militares de Myanmar querían estar aislados de todo el mundo. Es más, querían estar aislados tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Esto explica, por ejemplo, que muchos estados ni siquiera reconozcan el nuevo nombre del país, Myanmar. Es más, si buscáis este país en los mapas, encontraréis que siempre aparece con dos nombres: Birmania, que es el nombre que tenía cuando era una colonia británica, y Myanmar, que es el que le dieron los militares. Y os preguntaréis, ¿pero qué ideología tenían estos militares? ¿Eran de izquierdas o de derechas? ¿Eran religiosos o eran ateos? Pues nada de eso. Podríamos decir que durante décadas Myanmar ha sido una dictadura militar astrológica. Vamos, que sueltas por ahí a Sandro Rey y le hacen ministro. ¿Queréis un ejemplo? Pues os doy un ejemplo. El general Ne Win tenía un número favorito, el 9. Esto era así porque se lo había recomendado un astrólogo. Por eso, de un día para otro, no se le ocurrió nada mejor que prohibir todos los billetes con valor no divisible por 9. Es decir, que solo dejó en circulación los billetes de 45 y de 90 kyats. Y por si fuera poco, era la tercera vez que hacía algo parecido, es decir, convertir el dinero en papel de colores. Pero no es solo eso. ¿Cuál es la capital de Myanmar? Naypyidaw, una ciudad que hace 20 años ni existía. Se empezó a construir en el 2002 y en 2005 ya era la capital. Una ciudad con carreteras gigantescas, maravillosas pagodas doradas y enormes barrios fantasma. Y diréis, ¿por qué construyeron la ciudad aquí? Pues sí, también fue una decisión tomada por los astros. Como os podéis imaginar, con semejante programa de gobierno, la economía de Myanmar no ha levantado cabeza hasta hace unos pocos años. Mientras Tailandia o China han empezado a desarrollar clases medias, Myanmar sigue siendo un país pobre. Y todo esto pese a tener un montón de recursos naturales. Como os podéis imaginar, a los birmanos no les gustaba nada esta dictadura. Y esto nos lleva a hablar de la gran heroína nacional, Aung San Suu Kyi, hija de uno de los padres de la independencia birmana y exiliada tras el golpe de estado del 62. Sin embargo, en el año 1988 regresó al país apoyada por un montón de ciudadanos que querían que entrara de lleno en política. Y os preguntaréis, ¿de verdad la junta militar estaba dispuesta a perder su poder? Pues obviamente no.
En realidad, hubo un intento de organizar elecciones libres. Ocurrió en 1990. Los militares ganaron 10 escaños de 492, así que anularon los resultados y volvieron a la astrodictadura de toda la vida. Mientras tanto, Aung San Suu Kyi estaba en arresto domiciliario y así siguió durante 15 años. Estando arrestada es cuando recibió un Premio Nobel de la Paz, un Premio Sájarov de los Derechos Humanos y hasta una canción dedicada por U2. A diferencia de Venezuela o Corea del Norte, la dictadura de Myanmar es una de las pocas que no ha tenido a nadie que la defienda, y esto explica que incluso cuando Myanmar quiso abrirse al mercado internacional, el mercado internacional le dijera: contigo no, bicho. Y todo esto explica que a partir de 2003 los militares anunciaran la llamada ruta hacia la democracia. Porque vamos a ver, cuando tú te acostumbras a meter en la cárcel a opositores políticos, no te creas que es fácil dejar el hábito. Hacen falta por lo menos 10 años o más. Y eso nos lleva al año 2015. ¿Qué pasó en ese año? Ahora mismo lo vamos a ver. Gran decepción. En el año 2015, The Economist anunció que Myanmar era el país del año, y no era para menos. Tras 12 años de intentar traer la democracia, Myanmar por fin celebró sus primeras elecciones generales, y el partido de Aung San Suu Kyi, la llamada Liga Nacional para la Democracia, se quedó con el 86% de los escaños. Sin embargo, nuestra querida amiga Suu Kyi no pudo ocupar el cargo de presidencia. Y diréis, ¿por qué? Pues porque de nuevo esta ruta hacia la democracia es muy larga. Y los militares ya se aseguraron de que esa constitución democrática de Myanmar no iba demasiado rápido en eso de la democratización. Así es que pusieron un párrafo que prohibía ocupar el cargo de presidenta a cualquiera que tuviera familiares en el extranjero. Y diréis, ¿por qué? Pues porque Suu Kyi estaba casada con un británico. Con esto ya os podéis hacer una idea del poder que mantenía y mantiene el temible Tatmadaw en el país. Sin embargo, una cosa es cierta, Myanmar ya se había abierto al mundo. De hecho, desde que se anunció esta ruta hacia la democracia, los militares sacaron leyes para permitir la inversión extranjera. Para cuando Suu Kyi llegó al poder, el PIB del país se había duplicado en 10 años. Myanmar estaba cambiando a toda velocidad. De repente, empresas como H&M, Inditex o Primark ya estaban montando sus primeras fábricas por la zona. Y no solo hablamos de empresas occidentales. Atentos a este mapa. China le encantaría poder tener un puerto en el Océano Índico. Vale, que ya tiene un puerto en Bangladesh, pero para cruzar Bangladesh tiene que pasar por la India, con la que cada día se lleva peor. Sin embargo, China también tiene frontera directa con Myanmar, que podría ser una salida mucho más fácil al océano. Y esto explica noticias como esta. China y Myanmar acuerdan acelerar la construcción de un puerto clave de la franja y la ruta. Este puerto, en la ciudad de Chiaipiu, sería el puerto de aguas profundas chino en el Índico, pero además, Myanmar también le interesa a la India, porque es su acceso natural al sudeste asiático. En otras palabras, que oportunidades para crecer no faltaban. El problema era la democracia birmana. Además de prohibir que Suu Kyi se presentara a las elecciones, el Tatmadaw se aseguró de no soltar el poder ni con agua caliente. Por un lado, atentos, fijaron por ley que se quedaban con el 25% de los escaños del Parlamento, y es prácticamente imposible aprobar leyes sin su apoyo. Una parte de los negocios en Myanmar se realiza todavía de forma irregular. La seguridad jurídica es la asignatura pendiente para una liberalización de la economía que permita al país desplegar su potencial. Se necesitan menos regulaciones y que éstas sean muy claras para seguir atrayendo inversión extranjera y poder generar una nueva clase media pujante. Pero el potencial, desde luego, está ahí. Sin embargo, este no es el principal problema de Myanmar. El problema de este país siguen siendo los derechos humanos. En el año 2017, en una provincia del oeste del país, ocurría lo siguiente. Myanmar
40 pueblos rohingyas quemados desde octubre. ¿Os acordáis de las 135 etnias oficialmente reconocidas en Myanmar? Pues los rohingya ni siquiera están en esta lista. Se les considera refugiados extranjeros, así que Myanmar no los reconoce como sus ciudadanos. Pero esto no es lo peor de todo. Lo peor es que se les niega el acceso más básico a los servicios más fundamentales y que el ejército les está exterminando. De hecho, el general que ha liderado este golpe de estado es el mismo general que inició el genocidio, el general Min Aung Hlaing. De hecho, toda esta campaña de odio contra los rohingyas se inició en Facebook. Este señor orquestó toda una campaña de Facebook que terminó con buena parte de los birmanos apoyando el genocidio rohingya. Los resultados son más de 25.000 personas asesinadas por el ejército y 750.000 desplazados. Y os preguntaréis, ¿cuál fue la respuesta de la Premio Nobel de la Paz? ¿Qué creéis que hizo la Nelson Mandela asiática? La mujer a la que los mismísimos udos dedicaron una canción. Pues nada más y nada menos que presentarse en la sede de la Corte Internacional de Justicia para defender a los militares. Todo esto tiene dos explicaciones. La primera es que Aung San Suu Kyi no podía enfrentarse directamente al ejército. La segunda es que, por terrible y cínico que nos parezca, la opinión pública birmana estaba a favor del genocidio rohingya. De hecho, podríamos decir que Suu Kyi ha sacrificado el apoyo internacional a cambio de ganarse el aplauso de todo su país. Y todo esto explica noticias como esta. Las elecciones en Myanmar ofrecen otra victoria decisiva para Aung San Suu Kyi. Esto ya es 2020 y el partido de Aung Suu Kyi obtuvo más escaños que nunca. Vamos, que en Myanmar esta mujer es más popular que el mismísimo Bono de U2. Entonces, ¿por qué no la quiere el ejército? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El golpe del aeróbic. Volvamos al comandante en jefe del ejército birmano, el señor Min Aung Hlaing. Está a punto de cumplir los 65 años, y esta es la edad a la que los militares de Myanmar se tienen que retirar sí o sí. Y diréis, ¿cuál es el último nivel que le quedaba por desbloquear a este señor? Exacto, el nivel jefe, convertirse en presidente de Myanmar. Pero no solo eso, el ejército tiene miedo de que Suu Kyi cambie la constitución para quitarles del poder. Con tantísima popularidad como tiene, esta posibilidad es cada vez más factible, así que solo le queda un camino: el golpe de estado. ¿Y cómo lo han justificado? Pues el ejército ha dicho que las elecciones fueron fraudulentas, aunque no han presentado ninguna prueba al respecto. Y con esta justificación han vuelto a tomar el poder por la fuerza. Hasta aquí, nada nuevo. No es la primera vez que el ejército promete más democracia y luego da un golpe de estado cuando ven que pueden perder el poder. La novedad, en este caso, es la respuesta ciudadana. Golpe de estado en Myanmar. Los manifestantes desafían las amenazas de los militares con una huelga general. El pueblo birmano es en general pacífico y jerárquico, lo que explica que en el pasado se haya convivido con la autoridad durante largos periodos de tiempo. Y el Tatmadaw, el ejército, lo sabe. Sin embargo, esta vez parece que algo ha cambiado. La nueva generación, que ha crecido con internet y ha experimentado los primeros pasos del país hacia la globalización, ha saboreado ya la libertad y lo que es el crecimiento económico, lo que puede ofrecerles. Y esta vez parece que no están dispuestos a volver al sistema anterior. En el momento en el que grabo, casi toda la economía de Myanmar está paralizada. Muchos negocios han cerrado, la gente está realizando boicots a las empresas vinculadas al ejército y se niegan a pagar el IVA de los productos. De hecho, la cerveza más popular del país, que era propiedad del ejército, es rechazada por el pueblo y ha sido retirada de la mayoría de comercios de alimentación. Incluso están pensando en formas de dejar de pagar el impuesto de la renta. Mientras tanto, el ejército ha cortado internet varios días para intentar frenar las protestas que día tras día unen en la calle a miles y miles de manifestantes de distintas etnias y clases sociales, y a los que les une el rechazo a la acción del ejército y el apoyo al gobierno que eligieron en noviembre del año. Momento, Indonesia y Filipinas ya están presionando al ejército para que deje el poder. Estados Unidos ya ha impuesto sanciones económicas dirigidas al Tatmadaw y parece que la Unión Europea va a seguir el mismo camino. La gran duda sobre estas sanciones es: ¿y qué pasa con China? Si Estados Unidos y Europa vuelven a cortar todos sus lazos comerciales con Myanmar, lo dejarían en manos de China al 100%. Así que ahora la pregunta es para vosotros: ¿es posible frenar el golpe de estado en Myanmar? ¿Qué se puede hacer para proteger la democracia en este país? Podéis dejarme vuestras respuestas en los comentarios. Antes de terminar, me gustaría dar las gracias a Pablo
que nos ha estado ayudando en la investigación para este vídeo, pese a que ha sido realmente difícil la comunicación por los cortes de internet que ha impuesto el Tornado. De nuevo, recordad visitar y suscribíos a LatamPolitik y, por supuesto, no olvidéis que aquí, en VisualPolitik, sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a este canal, dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones y si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Un abrazo y nos vemos en el próximo.